En este vídeo vas a conocer las potenciales consecuencias de la inteligencia artificial, usando como base las consecuencias de la revolución industrial. Quédate hasta el final y descubre qué es lo que realmente podría pasar en los próximos años, gracias a un análisis de los antecedentes antes mencionados. La revolución industrial y la aparición de la inteligencia artificial son dos hitos importantes en la historia que han tenido un impacto significativo en la sociedad. Aunque existen diferencias claras entre ambos eventos, también hay algunas similitudes y paralelismos que se pueden destacar. Pero antes empecemos con un poco de contexto. La primera revolución industrial aparece en Inglaterra en los años 1760 debido a que 100 años antes se instaló el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalista John Locke. Este sistema presta una seguridad jurídica nunca antes vista a los empresarios. Luego aparece un gran invento que los comerciantes y artesanos no dudaron en usar. En 1769 James Watt, ingeniero escocés, patenta la máquina de vapor, que impulsó el gran desarrollo de los transportes como trenes y barcos, que ahora tenían la capacidad de llevar mucha más mercancía a menores precios, haciendo que el volumen del intercambio creciera de manera gigantesca. También rubros como la minería y textil pronto se mecanizan al igual que el campo, donde las máquinas de vapor ayudaron a que la producción de alimentos creciera exponencialmente. Además, la producción en serie aparece en serio. Así el Reino de Gran Bretaña fue el pionero y por muchos años el único país industrializado del mundo. Y es que desarrollaron el más gran imperio que haya existido en la historia de la humanidad, gracias a la producción industrial. Por eso aparece la competencia representada por Estados Unidos y Francia, que empezaron a desarrollar sus industrias, pero necesitaban instalar las fábricas y todo el sistema de producción. Quienes asumieron los riesgos de crear e implementar esas nuevas industrias fue la antigua burguesía, los comerciantes y artesanos más ricos, que con sus fortunas asumieron esta titánica tarea. Dichos empresarios que se dedicaban al comercio y la artesanía y que desarrollaron sus empresas en base a sus habilidades se empezaron a cuestionar el por qué los reyes tenían tantos privilegios viviendo en palacios y gozando de las mieles de la corona. Si eran los mismos empresarios los que generaban trabajo, producían bienes y le daban vida a la economía. Así, los que al principio eran súbditos de la corona empiezan a acumular muchísima riqueza y empieza a desaparecer el poder absoluto del monarca dando paso a la burguesía. Palabra que hace referencia a las personas que venían de los burgos, que significa ciudades. Muchos países industrializados ahora eran el paradigma del desarrollo económico mundial. Mientras que los países que no habían desarrollado sus industrias estaban en una gran desventaja. Los primeros al tener la capacidad de crear mejores productos, también podrían crear mejores armas. Es así que se les presenta la oportunidad de expandir sus imperios a costa de los países no desarrollados. Lo cual generó varias guerras entre los que querían tener más territorios, es decir, entre los países industrializados. En 1870 aparece la Segunda Revolución Industrial, que trajo dos grandes inventos, el motor de combustión interna y la energía eléctrica. La revolución industrial trajo muchas cosas buenas y otras no tanto. Repasemos rápidamente un resumen de las 5 principales cosas que trajo la revolución industrial. 1. Transformación económica. La revolución industrial marcó el comienzo de una transición de una economía agrícola basada en la agricultura y la producción artesanal a una economía industrial, basada en la manufactura y la producción en masa. Esto condujo a un aumento significativo de la producción y la productividad, así como al crecimiento de las ciudades y la urbanización. 2. Cambios sociales. La industrialización trajo consigo una serie de cambios sociales. Muchos trabajadores abandonaron el campo para buscar empleo en las fábricas, lo que llevó a la migración masiva del campo a las ciudades. Esto resultó en la formación de grandes ciudades industriales y el crecimiento de la población urbana. También hubo cambios en la estructura familiar y en las relaciones laborales, ya que la mano de obra comenzó a organizarse en sindicatos y a luchar por mejores condiciones de trabajo. 3. Desarrollo tecnológico. La revolución industrial fue impulsada por avances tecnológicos significativos, como la invención de la máquina de vapor, que permitió la mecanización de la producción y el transporte. Se introdujeron nuevas máquinas y herramientas, lo que aumentó la eficiencia y la velocidad de producción en varios sectores, como la industria textil y la minería. 4. Impacto medioambiental. La industrialización tuvo un impacto significativo en el medio ambiente.
El aumento de la producción industrial resultó en la explotación intensiva de los recursos naturales, como el carbón y el hierro. Esto llevó a la deforestación, la contaminación del aire y del agua, y la degradación del medio ambiente en general. Además, la construcción de fábricas y la expansión de las ciudades también alteraron los paisajes y los ecosistemas naturales. 5. Desigualdad y condiciones laborales. Si bien la revolución industrial trajo consigo un crecimiento económico y avances tecnológicos, también generó desigualdades sociales y condiciones laborales difíciles para muchos trabajadores. Los salarios eran bajos, las jornadas eran largas y las condiciones de trabajo eran peligrosas. Esto llevó a protestas y movimientos de trabajadores que buscaban mejores condiciones y derechos laborales. Estas consecuencias de la revolución industrial nos dan un atisbo de las consecuencias que podría traer la inteligencia artificial. Veamos un breve resumen de 6 puntos que debemos tener muy en cuenta. 1. Robotrución. Así como en la época de la revolución industrial, los empresarios empezaron a cuestionar el por qué los reyes tenían tantos privilegios viviendo en palacios y gozando de las mieles de la corona, si eran sus empresas las que dinamizan el mercado y las ciudades, tomando finalmente las armas y yendo a atacar dichos palacios. La inteligencia artificial, al estar presente en tantos sectores de manera activa, conociendo los antecedentes históricos, podría preguntarse el por qué los seres humanos vivimos gozando de las mieles de lo que la inteligencia artificial genera. 2. Guerra y, así como en la época de la revolución industrial, muchos países industrializados desarrollaron armas para ir a la conquista de los países que no habían desarrollado sus industrias, encontrándose con adversarios a otros países industrializados, generando guerras como la franco-prusiana o la Primera Guerra Mundial. En estos tiempos de inteligencia artificial, los países que se desarrollaron primero en esta se ponen en ventaja de los que no, y empiezan a generar armas y productos con los que se colocan en la absoluta e inalcanzable vanguardia. En este contexto podría empezar una nueva guerra, nunca antes vista, en donde los que peleen en un principio sean las máquinas dirigidas por humanos, luego inteligencia artificial dirigida por inteligencia artificial. Pero este aprendizaje quedaría de manera permanente para la misma. 3. Desplazamiento laboral. La automatización impulsada por la IA puede llevar a la pérdida de empleos en varios sectores, especialmente entre los trabajadores menos cualificados. Sin embargo, también se espera que la IA cree nuevos empleos. 4. Prejuicios y discriminación. Los sistemas de IA pueden perpetuar o amplificar inadvertidamente los prejuicios sociales debido a datos de entrenamiento sesgados o al diseño algorítmico. Es importante invertir en el desarrollo de algoritmos imparciales y conjuntos de datos de entrenamiento diversos para minimizar la discriminación. 5. Riesgos para la seguridad. A medida que la IA se vuelve más sofisticada, también aumentan los riesgos de seguridad asociados a su uso y el potencial uso indebido. Los piratas informáticos y los actores maliciosos pueden aprovechar el poder de la IA para desarrollar ciberataques más avanzados. Además, el auge del armamento autónomo impulsado por IA también suscita preocupación por los peligros de que se utilice de manera inapropiada. 6. Desinformación y manipulación. Los sistemas de IA pueden ser utilizados para generar contenido falso, como los deepfake, lo que contribuye a la difusión de información falsa y a la manipulación de la opinión pública. Esto puede socavar la confianza social y representar una amenaza para la democracia. 7. Concentración de poder. Existe el riesgo de que el desarrollo de la IA esté dominado por un pequeño número de grandes empresas y gobiernos, lo que podría exacerbar la desigualdad y limitar la diversidad en las aplicaciones de la IA. Es importante fomentar el desarrollo descentralizado y colaborativo de la IA para evitar una concentración de poder. 8. Pérdida de conexión humana. La creciente dependencia de la comunicación y las interacciones impulsadas por la IA podría llevar a una disminución de la empatía, las habilidades sociales y las conexiones humanas. Es fundamental mantener un equilibrio entre la tecnología y la interacción humana para preservar nuestra naturaleza social. Finalmente, nuestra conclusión. Es importante entender que la revolución industrial se da porque hubo dos cosas claves: un sistema parlamentario que daba amplias libertades a los empresarios y una gran innovación como lo fue la máquina a vapor. Esto permitió al ser humano mecanizar el trabajo y obtener productos fabricados más rápidamente. En otras palabras, el ser humano ponía el conocimiento y la máquina le daba un producto tangible. Mientras que hoy el ser humano capacita a la inteligencia artificial para que, en base a esta capacitación,
que es conocimiento acumulado durante siglos, sepa cómo proponer potenciales soluciones, entregar servicios, generar gráficas, generar sonidos y desarrollar productos intangibles o ideas de productos tangibles, desde el intelecto digital. En otras palabras, el ser humano con la revolución industrial ponía el conocimiento para que una fuerza mecánica genere producción, mientras que con la inteligencia artificial el ser humano capacita a la máquina o software para que ésta nos dé conocimiento. Es decir, el ser humano hace de profesor ante la inteligencia artificial. Por eso debemos tener en cuenta que el ser humano tiene cosas buenas y malas que enseñar. Finalmente, recordemos también que muchas veces el alumno supera al profesor. Gracias por ver el vídeo. Ayuda al canal a seguir creciendo, dándole like y suscribiéndote para poder hacer más contenido como este. Nos vemos.